Sam Childers, el reverendo de la metralleta. ¿Cómo pudo pasar un motero americano, perteneciente a una banda con una vida al margen de la ley, convertirse de la noche a la mañana en un reverendo que lucha en África, contra uno de los criminales más peligrosos para salvar niños? Pues la vida de Sam Childers es la respuesta. Joseph Kony es uno de los criminales más buscados del mundo y líder de la LRA, Ejército de Resistencia del Señor o Lord Resistance Army, en inglés, uno de los grupos guerrilleros paramilitares y religiosos más antiguos de África y más sanguinarios del mundo, que lleva más de 10.000 muertos en 20 años, y que opera sobre todo en la frontera natural que hay entre Uganda, Sudán del Sur y el Congo. Entre las atrocidades de esta milicia dirigida por este fanático, está conseguir que en las aldeas vecinas apenas queden niños, ya que los secuestra a los varones para unirlos a su ejército, que ya supera los 50.000 niños, y a las niñas para convertirlas en esclavas sexuales. Nadie se atrevía a enfrentarse con Kony y sus hombres, pero desde hace más de 20 años, esto ha cambiado gracias a una curiosidad del destino. En 1998, un motero llamado Sam Childers, nacido en 1962 en Dakota del Norte, y perteneciente a una banda que traficaba con droga y que había tenido bastantes encontronazos con la justicia, llega por una especie de apuesta en moto a la selva que sirve de frontera entre Sudán, Uganda y el Congo. La noche en la que llega, comprueba que en la zona apenas hay niños, y le relatan de primera mano la situación de la zona y las atrocidades que Kony hace con ellos. Esa noche al acostarse, Sam no puede dormir, y alterado por los acontecimientos que le rodean, y como él relataría más tarde en diversas entrevistas, afirma escuchar un mensaje de Dios que le dijo: «Quiero que construyas un orfanato para los niños». Sam regresa a Estados Unidos, donde vende todas sus pertenencias y regresa a Sudán, a la ciudad de Nimule, también en la frontera, donde comienza a construir el orfanato. Pero predicar no iba a ser la única misión de Sam. Hizo contacto con alguno de los soldados que pertenecían al Frente de Liberación de Sudán, y tomaron una peligrosa decisión que han repetido infinidad de veces: infiltrarse de noche y armados en las zonas controladas por Kony y su guerrilla, y rescatar a todos los niños que encontraran. Sam, que ha ofrecido multitud de entrevistas para dar a conocer la situación en la zona, siempre contesta cuando le preguntan por su lucha armada, y responde: «Nuestra misión es rescatar niños de las zonas afectadas por la guerra, no solo en Sudán sino también en los países que nos rodean. Son niños que sufren enfermedad, desnutrición o crímenes de guerra. No me pongo límites cuando rescato a niños de la guerra». Se dice que Sam tiene un curioso ritual, que realiza desde hace años antes de acostarse, y que consta en dejar la Biblia a la derecha de su almohada y su AK-47 en el lado izquierdo, diciendo: «Joseph Kony, el líder del LRA, es un terrorista. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para combatirle». Sam es conocido en la zona como Machine Gun Preacher, reverendo ametralladora, y por su orfanato han pasado más de 1.200 niños liberados, y su historia ha interesado a Hollywood, donde ya hay una película con Gerard Butler, haciendo el papel de Sam. Lo curioso es que tanto Sam como su archienemigo Kony dicen hacer lo que hacen porque Dios se los ha pedido. Una interesante paradoja que tal vez tendrá su juicio en el más allá. Sam Childers es un expandillero estadounidense que se abrazó a la fe para infiltrarse en la guerrilla del país más nuevo del mundo. La Biblia en su mano izquierda y una AK-47 a su derecha. La noche en el orfanato de Nimule, en la frontera sur con Uganda, puede mutar de la oración a las balas en cualquier momento. Allí, como desde hace más de 20 años, descansa Sam Childers, más conocido como el reverendo de la ametralladora, Machine Gun Preacher, en inglés. Childers es un motoquero estadounidense devenido en pastor anglicano, que encontró en la Guerra Civil de Sudán del Sur,
la posibilidad de amalgamar sus dos pasiones, las armas y la fe. Hoy se ha convertido en una figura pública aclamada por miles de seguidores en el mundo, que lo apoyan en su guerrilla mesiánica de rescatar a niños africanos, de la masacre bélica que se desata en territorio sur-sudanés. Pandillero, patobica de dealers en el estado norteamericano de Pensilvania y casado con una stripper, este personaje tocaría fondo hasta redimirse en la iglesia anglicana de París, donde transitaría un camino de fe hasta convertirse en reverendo. Pero su vida cambiaría en 1998, cuando fue a misionar al territorio que hoy es Sudán del Sur, el país más nuevo del mundo. Por entonces se desataba la Segunda Guerra Civil Sudanesa, un enfrentamiento que dejó más de 2 millones de muertos. El objetivo de Childers era claro: rescatar a los niños que eran secuestrados por el Ejército de Resistencia del Señor, LRA, en inglés, la temible facción que reclutaba infantes y prostituía a las nenas. En su cruzada, Childers se afilió al Ejército de Liberación del Pueblo, ELP. Todas las noches, se infiltraba en una camioneta junto con otros soldados, en zonas de guerra para salvar a los chicos de las garras del LRA y llevarlos al orfanato, que con sus propias manos, empezó a levantar en Nimule, al extremo sur del territorio. Según reconoce en su sitio web, lleva salvados más de 1000 niños, que hoy son asistidos por un equipo sanitario. La historia de Sam llegaría a los oídos de Hollywood, y en 2011 el director Mark Forster rodaría la película Machine Gun Preacher, protagonizada por Gerard Butler, quien encarna a un excéntrico Childers, y Michelle Monaghan como su esposa. Fue así que la popularidad de su misión se extendió no solo por Estados Unidos, sino por muchos otros países de América y el mundo. La guerra civil terminó en 2005, y el 9 de julio de 2011 el sur conformaría un nuevo estado. Pero ni el reverendo de la metralleta ni esta nueva nación de 9 millones de habitantes conocerían la paz. 2 años más tarde, Sudán del Sur empezaría a desangrarse por dentro. El 14 de diciembre de 2013, un intento de golpe de estado por una facción del ELP, Ejército de Liberación, contra el presidente Salva Kiir, sacudiría las aguas. La guerra retornó en su peor versión y más de 500,000 de sursudaneses debieron migrar a Uganda, Kenia o Etiopía. Machine Gun Preacher, en cambio, redobló su apuesta. Y, con la ayuda de muchos de sus seguidores, comenzó una estrategia para recaudar fondos que se destinen a la causa. Actualmente, Childers es una figura pública con más de 160,000 seguidores en Facebook. Cuando no está en el frente de batalla, parte de su tiempo lo destina a viajar por el mundo a promocionar la lucha por los niños en África. Dicta conferencias en distintas ciudades, promociona videos por YouTube y tiene su propio sitio web. 5, 100 o $1000, cualquier persona puede donar dinero a la causa. Periódicamente regresa a Estados Unidos y predica en su vieja congregación, donde sus fieles se multiplican. Incluso ha logrado lanzar su propia tienda online. En su página pueden encargarse remeras, llaveros, vasos y hasta mousepads con su leyenda. Todo lo recaudado, según afirman, se destina a ayuda humanitaria. La Comisión Europea suministró en 2015 más de 120 millones de euros para asistir a la población civil en Sudán del Sur. Mientras tanto, de manera extraoficial, el reverendo de la metralleta hace justicia por mano propia. Cada vez que entramos a una zona de guerra con mis hombres, lo primero que hacemos es rezar. Quiero estar preparado para cualquier momento, confiesa Childers en uno de sus videos promocionales. Dios y las armas, unidos una vez más en la figura de este excéntrico norteamericano.